Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Muy buenas tardes, amigos, qué gusto saludarles. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y a nombre de todo mi equipo les saludo, les agradezco que nos permitan acompañarlos de Empresario a Empresario, un espacio dedicado para apoyar a los empresarios con la información que necesitan para fortalecer su modelo de negocios. Y listo para informarles, los invito a que se queden con nosotros y recuerden que estamos transmitiendo de manera simultánea a través del 1670 de AM en Radio Náhuac. Eleva tus sentidos. La segunda vía para que escuches nuestra transmisión, te invitamos a que visites nuestro sitio digital a través de tu PC, tu laptop, tu celular o tu tableta. Búscanos en tu navegador web como radio.anagua.mx. Otra alternativa, en nuestro canal de YouTube, búscanos como Radio Náhuac, podrás escuchar este programa. La quinta vía que tenemos y ponemos a tu disposición es que tenemos un podcast. Búscanos en Spotify como de Empresario a Empresario y podrás disfrutar todas las entrevistas que hemos realizado en esta segunda temporada con nuestros invitados. También ponemos a tu consideración para que te comuniques con nosotros un correo electrónico. Escríbenos por favor a empresario@anagua.mx. Mándame un mensaje de WhatsApp. Tenemos ahí un mensaje de WhatsApp para escuchar cuáles son tus propuestas. Te leemos al 55 38 79 56 10. Con mucho gusto atendemos sus comentarios y propuestas. Pues es un gusto saludarlos como todos los jueves en este ejercicio radiofónico que tiene el objetivo de promover la inclusión financiera, promover esta base de soluciones de tecnología para que tú como empresario tengas un facilitador, algo que te ayude a alcanzar tus objetivos. El día de hoy vamos a estar hablando de cuál es el panorama fintech en México. ¿Cómo se ha movido este panorama fintech en el 2021? Vamos a darle la bienvenida y a presentar a nuestra invitada. Ella es Rocío Robles, cuenta con una maestría en Derecho y en Economía por la Universidad de Hamburgo y la Universidad de Rotterdam, trabajó en la CNBB liderando el desarrollo y diseño de la ley fintech, posteriormente a su implementación en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Rocío, bienvenida a De Empresario a Empresario. Hola, José Luis, muchísimas gracias por la invitación y a todos tus radioescuchas por ahora sí compartirnos algo de su tiempo. Rocío, qué gusto volverte a saludar después de que en cabina tuvimos la oportunidad de llevarnos la exclusiva de cómo estaba el radar de Finovista, cómo venía la famosa ley fintech, y recordemos que esto se promulgó el 9 de marzo de 2018, las fintech por el COVID, por el confinamiento que estamos teniendo en la actualidad, han crecido. Mencionar que las fintech es el sector que según Finovista tienen registradas por ahí 441 empresas de esta índole y es muy importante saber cómo va creciendo este panorama fintech. Rocío, siendo un especialista, ya que tuviste la oportunidad de trabajar en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y liderar ese proyecto de la ley fintech, ¿cómo vislumbras el panorama fintech en 2021? Sí, mira, de hecho, esa cifra que citas de Finovista, pues realmente fue a marzo del año pasado. Entonces, no sé por qué todavía no han sacado su nuevo radar, pero yo creo que ya en este año, pues vamos a estar, yo creo, superando las 500 empresas fintech, ¿no? Entonces, eso es pues algo muy alentador y algo muy bueno. Y además, como que quería compartir con ustedes que pues no solo es el número de fintechs, ¿no? En donde se ve la fortaleza de México en este sector, sino también en el apetito de los propios inversionistas, ¿no? El FSB hizo que es el Financial Stability Board, hizo un estudio de justo cómo se estaban moviendo, como todas las rondas de inversión de fondos de capital privado y otros inversionistas institucionales en América Latina, ¿no? Y en toda América Latina, ¿no? Desde 2016 hasta la fecha, las inversiones o las rondas de capitalizaciones en empresas fintech han crecido al doble. Y en 2019 alcanzaron 4,000 millones de dólares, ¿no? Entonces eso es como súper alentador para toda Latinoamérica. Y México se destaca porque está en el segundo lugar
de estas llamadas de inversiones, ¿no? De los fondos de capital privado o inversionistas institucionales. Brasil nos gana, ¿no? Ellos han tenido como 222 cierres, ¿no? De distintas rondas de capital. México ha tenido 100, ¿no? Por lo menos a la fecha al cierre de 2019. Y pues esto nos hace, como te digo, ponernos en el segundo lugar como de la zona de Latinoamérica, pues que más llama la inversión en empresas fintech. Y por otro lado, otra cosa que es muy alentador, pues sí, puede haber muchas empresas fintech, pero ¿la gente está usando fintech? ¿No? Esa es como una gran pregunta. Y aquí, la verdad, cuando estuve investigando estas cifras, fue algo muy grato y incluso sorpresivo, porque la adopción de fintech a nivel mundial es del 64% y México está en el 72%. O sea, un casi 10% más, ¿no? De lo que está a nivel mundial la adopción de fintech. Entonces, esto también es súper bueno. Y a nivel América Latina, estamos en tercer lugar, ¿no? Quien nos gana un poquito, ¿no? Es Colombia, después Perú y luego está México con el 72% de adopción de fintech. Es decir, gente que ha estado utilizando y utiliza productos fintech. Entonces, creo que esto, la verdad, es un panorama bastante alentador para México y para el ecosistema fintech mexicano. Y pues creo que vamos por muy buen camino. Y otra cosa que pues también tenemos que recordar, estas cifras son a nivel fintech completo, ¿no? Es decir, hay una parte del sector fintech que va a ser regulado y hay otra parte del sector fintech que no va a ser regulado, que son prácticamente pues las actividades que no están relacionadas propiamente con alguna actividad reservada o financiera, donde sí se requiere pues de una autorización para prestar este tipo de servicios, ¿no? Entonces, ya en el tema regulado, digamos, ahí lo que sabemos hasta el momento, porque ha sido muy discretos, ¿no? La comisión al momento, es que recibieron alrededor de 100 solicitudes, ¿no? Para estas empresas que sí deben de ser reguladas y autorizadas y demás, ajá. Y hasta el momento se han resuelto favorablemente, por lo menos en el último comunicado que sacó la comisión, parecía que ya estaban como alrededor de 22 empresas, algunas de ellas con condicionantes a esa autorización, es decir, cuestiones que tienen que resolver antes para que ya su autorización surte efectos al 100% y se puedan publicar en el diario oficial de la Federación, ¿no? Y bueno, yo creo, ahora sí que el panorama para este 2021 es que terminemos mucho antes de que termine el año, o a lo mejor en el ya siguiente trimestre, ¿no? Que todas estas solicitudes que estaban pendientes por parte de la comisión pues se resuelvan y pues tengamos alrededor de 100 jugadores nuevos en el sector financiero. Qué interesante. Y todo esto se debe a que pues la innovación, la inclusión financiera, el desarrollo de las startups en México han sido bien recibidas en la iniciativa privada. Rocío, pero en este tema también podemos conversar con nuestro auditorio que ya México cuenta con 2 unicornios. ¿Qué te parece esa noticia? ¿Tú vislumbras, además de estos 2 unicornios que ya se conoce como Excavar y como es Envio o Vipso, ya podamos tener próximamente un tercer unicornio? Yo creo que sí, porque hay fintechs que son súper innovadoras, que sí han tenido una adopción muy importante con el público, ¿no? Entonces, yo creo que sí, además el apetito otra vez, ¿no? De los inversionistas institucionales y los fondos de capital privado, pues está ahí puesto. Entonces, yo creo que sí, van a venir más unicornios mexicanos y eso nos dará como muchísimo gusto. Y bueno, ya tenemos 2 en México y pues el caso también de Bitso, ¿no? Es de admirarse, la verdad, porque pues regulatoriamente hablando tuvieron muchísimos problemas que resolver y pasos pues a dar y obstáculos, ¿no? Que tenían que dar. Y pues a pesar de eso, ¿no? Que hayan logrado lo que han logrado, la verdad es
bastante, bastante loable y me da todo el gusto y les mando todas las felicitaciones del mundo a Daniel y a su equipo, la verdad. Claro que sí, porque es de ver de cómo esa empresa cómo ha ido creciendo a pasos agigantados. Cerró hace pocos días publicado su ronda de inversión y de verdad que es un ejemplo a seguir para todos esos emprendedores de desarrollo tecnológico que están pensando crear una startup. Ahí tienen dos ejemplos muy concretos de cómo llegar al éxito. Rocío, pero también nuestro México se convierte en puente de inversión extranjera directa en México, porque hay nuevas plataformas que van llegando a nuestro país. Podemos citar algunos ejemplos que en los últimos meses han llegado a nuestro México, y esto también muestra ese apetito del extranjero por llegar a México, considerando este modelo de desarrollo innovador de inclusión financiera. Ejemplos, Flexio llegó a México, Mexo, este tipo de exchange que checa las criptomonedas, Ualá, Cuenca, y hace poco anunció su alianza con Mastercard, también llegan a México y van jugando, se convierten en los nuevos jugadores para la inclusión financiera. Sí, y vienen más, o sea, ahora sí pues ahora estando desde el punto de vista de los consultores, ¿no? Del sector privado, pues vienen varias, tengo clientes, ¿no? Que son igual, compañías extranjeras que quieren venir a México, pues igual para implementar sus servicios fintech. Y la verdad, México pues sigue siendo obviamente un muy buen mercado para todas estas empresas que vienen de fuera o incluso mexicanas, ¿no? ¿Por qué? Porque bien lo dices, ¿no? Todavía tenemos problemas bastante serios en temas de inclusión financiera, ¿no? Todavía tenemos un mercado de valores que no está democratizado, es decir, quienes pueden acceder a hacer ese tipo de inversiones todavía es bastante limitado, ¿no? O sea, la población prácticamente de a pie, ¿no? Como que no tiene el acceso a hacer ese tipo de inversiones. Entonces, estas necesidades de inclusión financiera, de productos más baratos, obviamente financiamiento sigue siendo un tema súper importante para México, pequeñas y medianas empresas, pues incluso créditos personales, ¿no? Hay una gran necesidad todavía de darles como salida o atención a estos sectores que pues habían sido muy descuidados por el sector tradicional. Entonces, vienen más y vienen a atender pues estas necesidades que estoy nombrando, y entonces yo creo que pues todavía la adopción de fintech, ¿no? Va a ser todavía mucho mayor. Igual, además de todo lo que viene del extranjero, incluso las propias entidades financieras tradicionales ya están buscando cómo transformarse, ¿no? Es decir, ya están empezando igual a presentar servicios, ¿no? Mucho más digitales, mucho más ágiles para el público, ya como que entendieron, ¿no? Que también, pues, quien no se transforme aquí, pues simplemente se va a perder, ¿no? Es correcto, sí, es renovarse o morir, es adaptarse a una nueva realidad, donde hay un apetito por la inclusión financiera, por los servicios, como bien lo señalas, que sean mucho más expeditos y más baratos. Exacto, exacto. En estos temas, Rocío, ya nos falta un minutito y medio para que vayamos a corte. Quiero plantearte una pregunta y regresando del corte, amablemente espero tu respuesta. Tuviste la fortuna de estar liderando todo este proyecto de la ley FinTech, de conocer estas plataformas, estas startups que iban naciendo, que iban formando su modelo de negocio, abriéndose camino en la inclusión financiera, democratizando, socializando o evangelizando a un público no atendido por el sector financiero tradicional. Ya salieron las primeras autorizaciones, la autoridad de la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya las emitió, pero quiero dejar esta pregunta al aire. ¿Qué mercado tú vislumbras que tenga más fortalecimiento? ¿Las instituciones de financiamiento colectivo, llamadas el crowdfunding, o las instituciones de pago electrónico, el IFP? Vamos a hacer un corte, estimado auditorio. Estamos platicando hoy día con la maestra Rocío Robles. Ella lideró el desarrollo de la ley FinTech, trabajó en la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a De Empresario a Empresario. Pues ya estamos de regreso, estimados amigos de Empresario a Empresario, para seguir platicando de los modelos digitales de la inclusión financiera del sector fintech. Maestra Rocío, dejábamos al aire, antes de finalizar el primer bloque, ¿cómo vislumbras que tengan mejor desarrollo en este 2021 las instituciones de tecnología financiera, las ITF, las de financiamiento colectivo, las de crowdfunding o las IFP, las instituciones de fondos de pago electrónico? Sí, pues mira, es una pregunta difícil de resolver porque van, ¿no?, a mercados bien distintos y a cubrir necesidades bien distintas, ¿no? Por un lado, pues, las instituciones de fondos de pago electrónico básicamente se mueven, ¿no? O su proyecto per se es pues actuar como una cuenta de débito para hacer pagos y transferencias, ¿no? Prácticamente. Entonces, hoy si vemos, son más las instituciones de fondos de pago electrónico que pidieron solicitud en proporción al sector de crowdfunding que pidieron autorización. Creo que estaban algo así como 70-30, ¿no? Pero como que las instituciones de fondos de pago electrónico, lo que observé y lo que también se observa ahorita en el mercado es que traen como la oferta muy similar, es decir, te ofrecen una cuenta que está asociada a una tarjeta que obviamente pues puedes usar para pagar cualquier cosa o incluso sacar dinero en los cajeros automáticos. Entonces, siento un poco que en el futuro esa oferta que es tan similar se va a acabar consolidando, ¿no? ¿Okay? O sea, la gente pues, ¿para qué quiere 5 proveedores distintos de una tarjeta, digamos, de débito? Aunque está mal dicho débito, me regañarían las autoridades por decir eso, pero bueno, es el funcionamiento de esa tarjeta, ¿no? Pues van a optar a lo mejor por 3, 5 proveedores y va a ser, ¿no? Hay otros, obviamente, otras instituciones de fondos de pago electrónico que van más encaminado a lo empresarial, a facilitar el pago, no sé, de facturas o de las cosas que van necesitando ya propiamente una empresa. Entonces, creo que ese sector en particular va a acabar consolidándose en el futuro, ¿no? Aunque hoy en número son más IFPs que crowdfunding. Y el crowdfunding, ¿no? Como que va ya más a las necesidades, uno, obviamente, de financiamiento, ya sea por capital o ya sea por deuda, ¿no? Y otro, pues sí, ya la necesidad también como de ahorro o de inversión que tienen las personas y que quieren sus excedentes invertirlos, pues para ganar algún tipo de rendimiento. Esa parte, por ejemplo, no la tiene la IFPE, ¿no? La institución de fondo de pago electrónico no puede ofrecer rendimientos por tener saldos en estas cuentas que se usan para pues pagar a cosas o hacer transferencias. Entonces, en ese sentido, las instituciones de fondos de pago electrónico no es un mecanismo de ahorro, no es un mecanismo de inversión, ¿no? Para lo único que te sirven es para hacer pagos y servicios. Crowdfunding sí tiene esa oferta, pero más bien no como un depósito, sino como una inversión. Entonces, ahora sí que cada uno de nosotros, ¿no? Si quisiéramos ser inversionistas de crowdfunding, corremos el riesgo, ¿no?, de la elección que nosotros hayamos hecho para prestarle a alguien dinero, para hacernos socios, ¿no?, de alguna empresa que esté pues, ofreciendo tal cual acciones por ese financiamiento que les estamos dando o cualquier otro esquema donde nos estén ofreciendo un rendimiento. Entonces creo que son como bien distintos los mercados. Crowdfunding son menos empresas, ¿no? Las que solicitaron, como ya había dicho, en proporción, pero creo que pues ahí la llevan, ¿no? Y es una industria además que pues creció mucho antes o inició, ¿no? Mucho antes de que la ley fintech existiera y luego ya la ley fintech las reconoce. Entonces yo creo que las que están hoy por hoy ya están en una etapa que ya no son startups, ¿no? Ya están mucho más consolidadas, ya tienen mucho más Maduras. tamaño, exacto, ya tienen sus clientes, ¿no? Ya entendieron de qué se trata y pues obviamente van a ir captando cada vez más los clientes. Entonces creo que crowdfunding va a crecer, digamos, con una tasa más chica, pero va a crecer y también las plataformas que están hoy se van a seguir consolidando. Eso es como lo que El creo que va a diagnóstico. pasar en ambos sectores.
Perfecto. Y también siguiendo con esta línea de las autorizaciones de la CNBV, de la autoridad, también es importante mencionar al auditorio y compartirle este tipo de información. Hemos visto también por ahí en medios que ya la autoridad ya lo publica, que emite sanciones. Ya emitió algunas sanciones a las fintech, Rocío. Sí, mira, yo la verdad estoy de acuerdo con lo que la comisión comenzó a hacer, porque eh, no se vale engañar a la gente, ¿no? Entonces no se vale decir, estoy autorizada y tus recursos están protegidos conmigo, o muchísimos se ostentaban, soy un neobanco, soy el Bank Challenger, y pues no, para ostentarte como banco necesitas tener una licencia como banco y una autorización como banco. Entonces, creo que mandar ese tipo de mensajes confusos a la gente, pues sí, no es lo que debe de suceder y las fintech lo tienen que evitar. Y creo que la comisión, ¿no? Además de que está previsto en la ley, o sea, es más, ostentar, les fue bien porque ostentarse como banco es delito. Claro, O sea, los pudieron haber metido a la cárcel, ¿no? Nada más les pusieron una multa, bastante grande, por cierto, pero creo que eso es justo lo que tiene que cuidar la autoridad, ¿no? Que no se engañe a la gente y que sean claros con ellos, porque ustedes no son banco y pues están ostentando como tal. Entonces, creo que en ese sentido está bien. Además, creo que también la autoridad está queriendo dar, pues justo un mensaje de, si tú eres de estos que están haciendo este tipo de cosas, de ostentarte como algo que no eres, pues ten cuidado porque ya estoy echando el ojo, ¿no? Entonces creo que eso pues, está bien y es la postura correcta y es lo que se espera de una autoridad, ¿no? Porque también si te pones del lado de los que sí están haciendo las cosas bien, es decir, si quieres ser claro. un neobanco, ¿no? Entonces vas y tienes tu autorización como banco y que sí están haciendo las cosas bien, o como las propias fintech, ¿no? Allá hay fintechs que venían operando y entonces la ley lo que les otorga a estas fintech que venían operando es, pues en lo que se resuelve tu solicitud de autorización, puedes seguirlo haciendo, pon unas leyendas, ¿no? Que te estás en proceso, que todavía no eres supervisado y demás. Entonces, también había mucha gente que empezaba a ostentarse de que estaban amparados por este artículo transitorio que les decía y no lo estaban. Entonces, ahí sí era como un poco injusto de los que están haciendo las cosas bien, esperando su licencia y demás, pues ahora resulta que vienen nuevos jugadores y brincándose todas las trancas, se ostentan como fintechs cuando no lo eran, o se ostentan como bancos cuando no lo eran, y entonces, digamos, no, sin absorber como pues, todos los costos, ¿no? Que implica obtener esas respectivas licencias. Entonces, creo que la postura, la verdad, fue correcta, ¿no? Y pues que ahora sí, otra vez, un mensaje muy claro para el resto de las fintech de que pues, simplemente no hagan cosas indebidas. Se llama Estado de Derecho, amiga. Exacto, exacto. Regular, porque como bien lo comentas, no sería justo para las personas, para estas empresas de base tecnológica que han cumplido todo el protocolo del Estado de Derecho que pide la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los costos que por incurrir y cumplir toda esta normativa, a que lleven pues, nuevas personas, nuevas empresas y no cumplan este protocolo y se llegue al fraude o se lleve al engaño. Eso sí es muy delicado. Exacto, exacto, exacto. Y pasemos hablando en la cuarta revolución industrial de los conocimientos, también la ciberseguridad y la protección de los usuarios. Rocío, hablar de ciberseguridad implica resguardar nuestros datos, tener bien protegidos nuestros datos personales para evitar pues un robo de identidad o que te hagan mal uso de tus recursos financieros en algún banco, en una propia institución de tecnología financiera. Y vemos por ahí que también se publicó hace poco que intentaron hackear a una de estas plataformas y que se activó su protocolo de seguridad. Pero como experta en FinTech, Rocío, ¿qué recomendación le das a nuestros usuarios cuando se lee esta noticia en medios? ¿Cómo se resguardan mis datos y mis bienes en las inversiones de estas plataformas? Sí, bueno, primero lo que creo que sí tiene que tener claro todo el público, ¿no? Es que siempre va a haber un riesgo cuando se utilice un medio tecnológico, siempre. Así como hay un riesgo cuando nosotros manejamos de que podemos chocar o Claro, atropellar a alguien, ¿no? Es inherente, ¿no? Obviamente es
la tecnología avanza y nos facilita muchas cosas en nuestro día a día, pero el riesgo está. Entonces, obviamente se toman medidas, ¿no? Para que ese riesgo, pues, o la probabilidad de que se materialice ese riesgo, se reduzca al máximo, ¿no? Entonces, pero el riesgo sigue estando y puede que, aunque esté la probabilidad muy chiquita de que suceda, pues le damos esa probabilidad chiquita y sucedió, ¿no? Y entonces, eso es también lo que pasa aquí. Ahora, así como hay, digamos, avance tecnológico en los buenos, hay avance tecnológico en los malos. Y los malos siempre van a estar intentando, obviamente, pues cómo entrar a las empresas, cómo robarse datos. O sea, es algo impresionante en Facebook. Imagínense en Facebook. Tengo la lista de usuarios con teléfonos y todo de X banco. La vendo a 50,000 pesos. Así de Tal cual, descarado está, sencillo. ¿no? Exacto. Y otra vez, son los malos. A lo mejor también son colusiones ahí internas que pasan en las sociedades y demás, ¿no? Que no se debería de dar. Entonces, qué es lo que hace, ¿no? Que esta, pues ahora sí, regulación fintech, y ahí a lo mejor los usuarios también tendrían que estar echando ojo de esto. Por lo menos el sector que sí va a ser regulado y supervisado ya tiene unos mínimos de seguridad puestos por la propia regulación, ¿no? Y entonces, en esos mínimos, ¿no? Ya se les dice cómo deben de gestionar todo el tema de ciberseguridad, tanto en el hardware, es decir, no dejes que haya puertos abiertos donde puedan meter USBs tus colaboradores, ¿no? Como accesos lógicos, ¿no? O cómo viaja la información, ¿no? Que tiene que estar encriptada, le ponen mecanismos de, oye, a toda la información que manejes, obviamente la que más tienes que cuidar, ¿no? Es la información sensible, que es toda la información de los clientes, sus saldos, etc., ¿no? Entonces, ya hay unos mínimos, ¿no? En materia de seguridad de la información que estas nuevas empresas fintech y que incluso ya también los bancos y otras entidades financieras tienen que estar cumpliendo. Y luego, además, está la parte de cómo reaccionar cuando, digamos, esas medidas pues fallaron y entonces, aunque haya sido la probabilidad como muy chiquita, se materializó el riesgo y hubo pues un hackeo, un acceso no autorizado, etc. ¿Qué es lo que debes de hacer tú como entidad? Pues obviamente tienes que reaccionar rápido, cerrar llaves rápido, ¿no? Y lo principal, obviamente, ponerte a ver qué es lo que está pasando en materia de recursos de los clientes o en materia de los datos personales de los clientes. Entonces, eso también ya los mínimos, ¿no? De cómo deben de gestionarse todas estas cosas también ya está dada por la regulación. Dopla, ¿no? Que fue la noticia que salió hace poco, creo que sus protocolos estuvieron correctos, es decir, pues sí, se materializó el riesgo, alguien logró ingresar, obviamente no autorizadamente, Claro. y reaccionó, ¿no? Por lo menos lo que salió en las noticias fue, no hubo ningún movimiento con los recursos de los clientes, ya les recomendaron a la gente, ¿no? Mueve todos tus passwords que tenías con nosotros, porque esos parece que sí quedaron vulnerados, aunque decían que pues estaban encriptados, pero pues bueno, no vaya a ser, ¿no? Que los desencripten y lo puedan acceder. Entonces, creo que la reacción fue la correcta, ¿no? Y por lo menos no hubo afectación. Entonces, eso es pues lo que le diría al público, ¿no? Es decir, este sector regulado pues va a tener este tipo de medidas donde se va a proteger todo lo que sea posible para que tus datos y tus recursos pues estén bien, ¿no? Lo que a lo mejor no pasa con el resto de las fintech, ¿no? Que a lo mejor no tienen que estar bajo esta regulación, pero que los podrían seguir, obviamente, como una mejor práctica. Y esto es una recomendación porque esto ya es una tendencia, Rocío, que así como bien lo señalas, como va cambiando, va evolucionando la innovación, el desarrollo tecnológico, pues desgraciadamente va de los dos lados, ¿no? De las personas que buscan generar un beneficio, pero también aquellas que buscan cómo generar un perjuicio a las entidades reguladas y cómo hacer mal uso de esta información sensible, privilegiada que cuentan de estas empresas de base tecnológica, como son las instituciones de tecnología financiera, y es muy importante tener estos datos actualizados para evitar
estas posibles violaciones pues a su seguridad, a sus bienes, a su patrimonio, a su persona, y es muy importante que tengamos en cuenta estos datos si vamos a invertir y si vamos a estar expuestos a estas empresas de base de tecnología. Estimado auditorio, vamos a hacer un pequeño corte ya antes de que nos gane la computadora. Vamos a seguir un pequeño corte, es el fin del segundo bloque. Recuerda que estamos platicando hoy día con la maestra Rocío Robles del panorama fintech en México en el 2021. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz, estás escuchando Radio Anáhuac por el 670. Voy a un corte y yo regreso. Listos, amigos, estamos de regreso en el tercer y último bloque de empresario con el tema del escenario fintech, panorama fintech en el 2021 con la maestra Rocío Robles. Estimada Rocío, ya nos quedan 16 minutos para despedirnos de este programa y créeme que disfruto mucho platicar con una persona tan docta en el tema de fintech. Rocío, otro tema que también es muy importante y que ha sido como que una ola, las funciones del oficial de cumplimiento. ¿Cuáles son esas funciones que se observan que debe de contar el oficial de cumplimiento dentro de una fintech? Sí, mira, esta es una pregunta súper importante porque uno de los riesgos pues más evidentes o que se quiso proteger justo con la ley fintech fue el riesgo de lavado de dinero, ¿no? Si bien obviamente el uso de la tecnología trae muchas bondades y se estaba buscando pues la inclusión financiera, promover la competencia dentro de los servicios financieros y demás, también había riesgos que atender, ¿no? Y eso es indudable. Uno de ellos ya hablamos de él, que era la parte de ciberseguridad, y el otro es justo el de prevención de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque operar con estos medios tecnológicos trae muchísimo anonimato. ¿Quién está detrás de una página de internet? ¿Quién está detrás de una aplicación que bajamos del celular? No lo sabemos. Y entonces puede ser un lavador de dinero, tal cual, ¿no? Donde ponga una página para que lo único que la usa fuera para lavar dinero. Entonces, sí hay un riesgo muy importante y entonces fue de lo que las cosas quiso proteger la ley y entonces impone un régimen muy similar al resto del sector financiero en materia de prevención de lavado de dinero. Y una de las obligaciones más importantes en esa materia es que se cuente con un oficial de cumplimiento certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la materia. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Que esta persona tiene que tener el expertise necesario para pues, poder ahora sí que cuidar estos riesgos, ¿no? De que la fintech pueda ser utilizada para que se lave dinero a través de ella. Entonces, ahora sí, esa es como la función principal del oficial de cumplimiento, y la certificación que debe de tener, como pues ya lo dije, la emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde previamente la comisión verifica la honorabilidad de la persona que se va a certificar, es decir, pues que no tenga antecedentes penales, ¿no? No vaya a ser un defraudador o ya un lavador de dinero, incluso un narcotraficante, lo que sea, ¿no? Y además, ¿no? Pues bueno, que sus funciones obviamente vayan acorde para lo que se está certificando y además le hace una evaluación la propia comisión, que además obviamente tiene convenios con Ceneval y demás, donde pues ahora sí Ceneval es el que prepara este examen y pues bueno, una vez aprobado el examen, se les da esta certificación. Además el examen está como segmentado como en 3 grandes rubros, ¿no? Y si no pasan uno de esos 3, no pasaron el examen. O sea, tiene que ser cada uno de estos 3 bloques, pues tiene una calificación mínima y esta persona que se va a certificar tiene que aprobar cada uno de esos 3 bloques, ¿no? Entonces, aunque se saque 10 en los 2 primeros, si reprueba el último No acredita. No se lo dan, exacto, no se lo dan. Y entonces, eso es básicamente, por eso tiene un papel muy importante el oficial de cumplimiento y también por eso la importancia de que obtenga esta certificación y sea una persona pues, con todas las credenciales para cumplir estas funciones, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, entonces ya lo escuchó de la voz de la maestra Rocío Robles, la certificación que cuenta para la Comisión Nacional Bancaria de Valores en el tema de oficial de cumplimiento de PLD, de prevención de lavado de dinero, es la que otorga la certificación, la autoridad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque por ahí pues, hay otras certificaciones, pero esas no juegan,
no las requiere, no las reconoce la autoridad, Rocío. Exacto. La única que exige, ¿no? Y que toma como buena es la emitida por la propia autoridad. Exacto, para dejarlo muy puntual, y entonces es un tema recurrente que nos ha llegado al WhatsApp y aquí al correo de empresario@anagua.mx, esta consulta de que había esa duda de cuál era la certificación que servía para ser el oficial de cumplimiento. Bueno, pues ya atendemos sus peticiones y ya fue respondida esta consulta. Rocío, siguiendo con el tema de ¿las fintech son indispensables para reactivar el comercio y las pymes? Yo creo que sí, o sea, yo creo que juegan un papel bastante importante, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita obviamente con la pandemia, incluso pues se hablaba, ¿no? De que el efectivo pues, podría ser un factor de contagio, pues porque pasa de mano a mano. Entonces, las fintech ya hoy por hoy han creado pues muchos mecanismos donde tal cual pues, no tienes ni siquiera que tocar nada, ¿no? Hay veces que con tan solo acercar el celular a la PTV se hace el cargo a la tarjeta, los códigos QR, ¿no? Donde pues, nada más se pone el código y los escaneas con tu celular. Entonces, creo que sí, que pueden ayudar muchísimo a reactivar esto. Digo, con la pandemia también lo vimos, ¿no? De que pues ya ahora sí los servicios digitales eran muy necesarios, ¿no? Por ejemplo, del súper, ¿no? Pues hay Sí, la es gente correcto. al principio ya no, pues no, estaba prohibido casi ir al súper y entonces empezaron estas plataformas, ¿no? Que te ofrecían pues llevarte el súper a casa, pero dentro pues, tienen un medio de pago. Y eso es una fintech, ¿no? Y esos medios de pago, o la parte de pagar, pues puede ser de estas fintech reguladas que tengan alguna alianza con estas plataformas o la propia plataforma haciendo su propia fintech, ¿no? Para tener esto. Entonces, sí, definitivamente sí. Y por el lado también de las pequeñas y medianas empresas, pues, probablemente vayan a necesitar ahorita mucho financiamiento, ¿no? Pues respecto pues de las cosas que tienen que pagar, a lo mejor desde las más básicas, sus costos fijos y demás, y lo que no tienen es a lo mejor la liquidez o la liquidez necesaria para hacer frente a los gastos que tiene que hacer el día a día. Entonces yo creo que las fintech ahí también entran muy bien porque el mercado, por ejemplo, o el sector dentro de fintech que más relevancia tiene o que por lo menos el número de empresas es el más representativo en México, es el de préstamos, ¿no? Entonces ahí hay plataformas, pues hay muchísimas, pero Confío es la que se me viene como a la mente, A que la pues mente, sí. es una de las más grandes, va enfocada a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Crowdfunding también ya empieza a tener como Un cuestiones segmento. empresariales, la parte de factoraje financiero, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí las fintech van a ser unas buenas aliadas para las pequeñas y medianas empresas en estas necesidades que van teniendo del día a día, tanto para recibir pagos, ¿no? Como para pues, sus cuestiones de financiamiento. Y eso es muy interesante, Rocío. Pero siguiendo con este tema, pensemos de que a través de las plataformas digitales en que se transmite de empresario a empresario, nos escucha gente fuera de nuestro México. ¿Cuáles son los requisitos para operar una fintech en México, Rocío? Yo estoy, no sé, en Sudamérica, en Chile, Perú, Colombia, y quiero llegar a este mercado mexicano por lo que implica la importancia, por el nivel de población, por el nivel de empresas que hay en nuestro México. ¿Qué requisitos tengo que poner atención para operar una fintech? Lo primerito es saber si requieres o no una licencia, ¿no? Entonces, lo que haría o lo que les recomendaría es, bueno, la actividad que quieren hacer y vamos viendo si es de las reguladas o de las que no pueden ser reguladas. Ejemplo, la actividad crediticia per se, ¿no? Esa no necesita autorización del gobierno federal para poderla prestar en México y entonces cualquiera se puede dedicar a otorgar créditos. Claro, ¿no? Van a tener que absorber algunos requisitos, ¿no? Si, digamos, no se convierten en una sociedad financiera de objeto múltiple y se quedan como una sociedad anónima, digámoslo así, ¿no? Van a tener que cumplir ciertos requisitos en materia de prevención del lavado de dinero, pero ante el SAT, en materia de protección al consumidor, pero ante Profeco, ¿no?
Entonces, eso, digamos, no tiene problema. Si ya se quieren constituir en una SOFOM, pero pues que es optativa ser SOFOM, entonces ahí su régimen va a cambiar un poquito porque las cuestiones de prevención del lavado de dinero va a ser ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y lo de protección al usuario va a ser ante la CONDUCEF. Entonces, pero digamos, no necesitan ninguna licencia, simplemente pues poder prestar y nomás decidir si se va a quedar en el ámbito de una sociedad anónima o cualquier otra sociedad mercantil normal o se va a ir por el tema de la SOFOM. Cuando estén manejando recursos del público o activos del público, entonces mi recomendación es empiecen a sospechar porque probablemente necesiten de una licencia, ¿no? Entonces, si quieres manejar recursos del público, generalmente se considera que es captación de dinero y entonces hay que ver, ¿no? En qué de las figuras existentes en México te tendrías que encuadrar. Ya siendo más específicos, ¿no? Si haces una actividad de fondo de pago electrónico o una actividad de crowdfunding financiero, entonces definitivamente necesitas licencia conforme a la ley FinTech. Y ahí lo que necesitas, y bueno, y básicamente en el resto del sector financiero, es presentar un montón de información, ¿no? Que va desde quiénes son tus accionistas, y entonces según la composición de cómo están tus accionistas, van a requerir las autoridades más o menos información, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el sector fintech, si es arriba del 10% del capital social, ¿no? Pues se presenta anexos, estados financieros, declaraciones fiscales, un montón de cosas. Si la participación es chiquita, no es representativa, pues entonces se presenta solamente una carta presentando, ¿no? El accionista, soy tal, estos son mis datos generales, invertí tanto en la sociedad y el origen de recursos de esa inversión, que no provinieron de tal, ¿no? Obviamente buscando una fuente lícita es lo que está buscando la autoridad. Y entonces, bueno, eso lo hacen. Y la comisión lo que hace es verificar, ¿no? Pues que todos los accionistas que estén ahí, digamos, sean personas honorables, ¿no? Que no, igual no vayan a ser defraudadores previos, hayan causado quebrantos a instituciones financieras en el pasado o a una emisora de valores en el pasado, que no tengan, ¿no? De ahí temas fiscales fuertes, que tengan buen historial crediticio. Entonces, eso ya lo hace la comisión. Después tienes que decirles quiénes son tus administradores, ¿no? Y la comisión va a hacer lo mismo, ¿no? Verificar que pues esas personas tengan pues un historial decente y que además pues acrediten que tienen conocimiento en las funciones que van a estar desarrollando dentro de la entidad financiera. Y después todo lo operativo. Es decir, ya ahí sí tus manuales de operación, de control interno, obviamente de seguridad de la información, de tu medio, ¿no? Con el que te vas a comunicar con el público porque son digitales, ¿no? Entonces, cómo vas a verificar, ¿no? Que la persona que está ingresando pues realmente sea quien es el cliente, factores de autenticación, etc. Y luego, ¿no? Todo lo financiero, le tienes que demostrar a la autoridad, ¿no? Pues que tienes un plan de negocios fortalecido o fuerte y que además le vas a presentar proyecciones financieras a la autoridad pues, con diferentes escenarios, ¿no? En escenarios muy estresados, en un escenario normal y demás, para determinar pues, si tu negocio en el tiempo, por lo menos en los primeros años de operación, pues te va a dar, ¿no? Como para subsistir y no te vas a morir ahora sí que al mes siguiente que tienen la licencia. Entonces, eso básicamente, ¿no? A muy detalle general, es lo que tendrían que hacer las empresas fintech que quieran venir a México. A grosso modo, amiga, a grosso modo. Exactamente. Nos quedan 3 minutitos, Rocío Robles. No quiero dejar de pasar y preguntarte, sé que eres una persona docta, muy docta en este tema y créeme que disfruto estar haciendo este tipo de entrevistas contigo. Por ahí también sabemos de que escribiste un libro que versa sobre la ley FinTech. Nos quedan 2 minutitos. ¿Dónde lo consigo? ¿Qué trata? ¿Cómo fue esa experiencia, ese viaje de escritora de Rocío Robles? Sí, mira, no lo escribí yo, más bien lo que yo hice fue juntar a mucha gente muy especialista en el tema y cada una de estas personas, ¿no? Escribía un ensayo y yo escribía el prólogo, ¿no? Entonces, de lo que trata este libro lo publica la editorial
Tirant-Lo Blanche. Está obviamente disponible en la propia editorial, en Amazon, y creo que se distribuye en Gandhi y El Sótano, hasta por lo que me quedé. Puede que haya otras librerías que no esté mencionando. Pero bueno, básicamente lo que habla el libro cubre los 5 temas que regula la ley, ¿no? Es decir, las 2 instituciones de tecnología financiera, el open banking, los modelos novedosos y activos virtuales. Y entonces se invitaron especialistas, pero además como a diferentes niveles, ¿no? Va a haber un especialista que te va a hablar de la parte internacional, o sea, qué pasaba en el mundo con modelos similares, dónde estaba México en ese momento, cuáles son como los obstáculos que en otras jurisdicciones se presentaron, ¿no? Como a manera de recomendación de que pues, México o no caiga en el mismo error o que a lo mejor siga ese mejor ejemplo. Y entonces ahí tenemos gente del Banco Mundial, del Centro de Cambridge de Investigación en Finanzas Alternativas, gente del Banco Interamericano de Desarrollo, hablando de la parte internacional. Y después tenemos el tema regulatorio per se, o sea, qué dice la ley, qué dicen las disposiciones secundarias, por qué lo dicen, ¿no? O sea, por qué era lo que se intentaba cuidar detrás de eso. Y en esa línea escribieron directamente los reguladores, los que estuvieron participando en la ley y en las disposiciones secundarias. Y luego ya la última capa escribe la industria. ¿Cómo le ha pegado, ¿no? La ley FinTech? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿En qué se excedió? ¿No? Entonces, la industria te platica su sentir, ¿no? Y entonces hay autores, ¿no? Ya directamente de las personas que operan las plataformas o los modelos, ¿no? Que se regulan en la ley FinTech. Entonces, creo que el libro es bastante rico porque te da pues, un panorama general que va desde lo internacional, pasando por los contenidos regulatorios y finalmente, pues, cómo ha sido que la industria lo ha percibido y recibido. Y yo hice el prólogo. Claro. Rocío, qué gusto volverte a saludar, escucharte en los micrófonos de Radio Nahua a través de Empresario a Empresario. No me queda más que agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad para esta entrevista e invitarte próximamente a que estemos hablando, haciendo ya un panel de estas industrias disruptivas para ver qué más, cómo se prevé este cambio en nuestro México. Claro que sí, con muchísimo gusto y otra vez muchísimas gracias, José Luis, y a todo tu auditorio. Rocío, un gusto saludarte, estimado público. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Nos escuchamos el próximo jueves de Empresario a Empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De Empresario a Empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Náhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.